Solamente un anuncio breve que tiene que ver con el orden y también la actividad de la mañana, que nuestra hermana Silvia tiene unos tickets, unos papelitos. Es cuestión de orden, por favor, para luego no olvidar de los que están acá adentro, que todos los que han venido están invitados a un almuerzo hoy día de comunión, ¿verdad? Pero para cuestión de orden van a entregar unos tiquecitos y con ese ticket tú pasas a cocina y recoges tu almuerzo, ¿sí? Por favor. Entonces pido dos hermanas que ayuden a repartir para poder avanzar con ello, hermanos. Y hermanos, vamos a orar para tener hoy día nuestro tiempo de escuchar la palabra de Dios. Quiero mirar la hora, no quiero pasarme el tiempo porque sé que hoy tenemos bastante actividad, pero igual quisiéramos acortar un poco el tiempo en cada área, en cada espacio de actividad para poder cumplir con cada una de ellas, ¿sí? Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable en esta mañana. 19 años que está cumpliendo la iglesia, hermanos. Gracias a Dios por esta linda bendición y también agradecido por los hermanos que están trabajando en las áreas de misión de Chilete, La Pacha, Jesús, que están aquí presentes, y Río Seco. En verdad estoy lleno de gozo de verlos a cada uno de ellos y por el trabajo que el Señor está haciendo entre ustedes, ¿no? Vamos a orar. Bendito Jesús, quiero darte gracias por días de comunión como estos, por días de fiesta como estos, el bautizo que tenemos, y gracias también por este espacio que nos das. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Te pido que nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Háblanos, Padre, porque no queremos solo tener un conocimiento vago de tu realidad, de tu persona, sino queremos tener un conocimiento real en el corazón y en la mente. Guíanos, Señor. En tu mismo nombre, bendito Cristo. Amén. Amén. El Evangelio. Esta palabra, hermanos, no sé qué viene a su mente o quizá al corazón cuando escuchan la palabra evangelio, evangélico, evangelista. Y seamos sinceros con lo que entendemos y con lo que viene a nuestra mente. Porque para algunos puede significar una cosa muy gloriosa, y eso es lo más precioso que puede ser. Pero en el contexto peruano, en el contexto cajamarquino, en el testimonio que las iglesias evangélicas hemos dado del evangelio, escuchar la palabra evangelio, evangelista, evangélico, suena un poco como que hay que tener cuidado. No sé si lo comparten, pero en verdad, de los últimos aires libres que he hecho, de los momentos que me he puesto a compartir el evangelio con personas en la calle, antes de abrir el corazón o haber una necesidad de Dios, algunos más bien sacan el revólver de la acusación y lo hacen con conocimiento y con experiencia de causa, ¿no? Me dicen, oiga, pero yo conozco a tal pastor, yo conozco a tal pastora, yo conozco a un hermanito de la iglesia, y en fin, un profesor, una vez que me encontró, me dijo, Wilson, ¿y dónde estás trabajando? ¿A qué te dedicas ahora? Y le digo, pues bueno, estoy a cargo de una iglesia en la enseñanza. Ah, tú eres pastor. No quería decirle pastor, pero sí, estoy a cargo de una iglesia. ¿Tú eres pastor? Bueno, sí, soy pastor. Y me dijo, uy, en lo que has caído. Ya que estás ahí, sácales el dinero, sácales, ¿para qué se dejan engañar? Entonces me pregunto, hermanos, ¿qué significa la palabra evangelio, evangélico, evangelista? Y la verdad, la connotación, o sea, lo que conceptualiza, lo que la gente entiende, ante esa palabra, a algunos les hace correr, a otros los asusta, a otros piensan que les van a cambiar a obligado su forma de pensar. Y bueno, hay muchos pensamientos por la mala experiencia, por el mal testimonio que los cristianos evangélicos nosotros hemos dado realmente a la comunidad, a la sociedad. Hoy las iglesias evangélicas, hermanos, en verdad, están en una caída hacia abajo en cuanto a testimonio, en cuanto a moral, en cuanto a ética. La iglesia cristiana, hermanos, evangélica,
debiera ser una bandera de buen testimonio, que cuando la gente escuche la palabra evangélico o iglesia evangélica, debiera haber esa confianza de abrir el corazón y de confiar en las personas. Bueno, una vez me eligieron para ser tesorero en una institución porque sabían que soy evangélico. Yo dije, a Dios gracias, que por acá todavía confían en realmente en que uno que se llama evangélico vive a la luz de lo que Dios quiere. Pero la verdad, la iglesia está cayendo, hermanos, en una religiosidad. ¿A qué me refiero? La iglesia está cayendo en cantar, llorar, buscar una necesidad que Dios le arregle el problema, llega a la iglesia, cumple el domingo y regresa y nada más. Pero la gente no está pensando en que una vez que yo entrego a Dios, lo mejor que me puede dar es la vida eterna porque estoy condenado por mi pecado al infierno. Y llegar a ser cristiano va a cambiar mi mente, va a cambiar mi corazón y voy a ser realmente una persona clave para ayudar a mi casa, a mi hogar, a la sociedad y donde quiera que vaya. La iglesia evangélica debe ser una luz, como Cristo dijo, hermanos. Entonces, hoy día yo quiero hablar, hermanos, de la salud de la iglesia. Porque no todas las iglesias son sanas. ¿Y de qué depende que la iglesia sea sana? Que tenga una salud espiritual sana. De ello quiero hablar en esta mañana. Por favor, Joseph, ¿me das el control aquí? Ok, vamos a ver. ¿Sí es conectado? Bueno, me ayudas ahí, creo tú. No. Ok, sí, está bien, gracias. Sí, la salud de la iglesia, y ahí está la respuesta, hermanos, que vamos a ir hablando. Está en el Evangelio. Y una preguntita más, ¿no? ¿A quién debemos predicar el Evangelio? Quiero que pensemos, ¿a quién somos llamados a predicar el Evangelio? Y claro, rápidamente uno dice, el Evangelio debemos predicarlo a toda criatura o a toda persona que no conoce del Evangelio, lógicamente. Pero la realidad, hermanos, que el Evangelio debemos predicar aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, e incluso el Evangelio, hermanos, debemos predicarnos permanentemente aquí en la iglesia. Y preparando este mensaje, quisiera proponer al liderazgo más adelante hablar si una vez al mes debemos predicar el Evangelio, pero el Evangelio de Jesucristo. Literalmente, la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Y el Evangelio de Cristo significa buenas nuevas de Jesús. Y de ello quiero hablar esta mañana también, las buenas noticias que Cristo nos ha traído a cada uno de nosotros. Entonces, ¿a quién se debe predicar el Evangelio? Ya les dije a quién, ¿no? Ahora, cuando el Evangelio, hermanos, llega al corazón y se comprende en la mente, entonces la iglesia es sana y verdadera y tiene salud espiritual. Hay creyentes evangélicos que creen fuertemente con el corazón y pueden derramar lágrimas y emocionalmente te pueden dar hasta la casa, te regalan, ¿no? Pero el Evangelio no llega a la mente. Y cuando el Evangelio no llega a la mente, podemos caer en pura religiosidad, de seguir sin pensar y caer en un fanatismo, y eso puede ser un problema. El Evangelio de Jesús tiene que llegar al corazón, pero tiene que llegar a la mente. Y para ello primero tiene que llegar a la mente y luego al corazón. Entonces, miremos algo más. ¿Cómo logramos que el Evangelio llegue al corazón y la mente? Porque de eso se trata, que la iglesia tenga sanidad y salud espiritual, que llegue a la mente y al corazón. ¿Cómo lo hacemos que llegue a la mente y al corazón? Vamos a... Por favor, yo sé, no sé si es el problema de la... Ya, otra más. Uno, hermanos, predicando el verdadero evangelio. Ahora ustedes me dirán, ¿qué es el verdadero evangelio? En 1 Corintios 15:3 nos dice, Cristo murió por nuestros pecados. Miren, una frase tan cortita, pero que contiene un significado muy profundo. ¿Qué significa el evangelio de Jesús? Pues Cristo murió por nuestros pecados. Esta frase sencilla en realidad significa lo siguiente: si murió por nuestros pecados, significa que yo soy pecador. Todos somos pecadores. A ver, dígame, ¿quién de ustedes no ha cometido un pecado en su vida? Ustedes me dirán, Willy, yo, pero poquitos nomás. Pero el hermanito que está más adelante, yo le conocí más antes y ese era terrible. A él sí que lo salve más, pero yo no necesito mucho porque yo he sido muy educado, me han criado bien. Pero cuando Jesús llegó, hermanos, a este mundo,
Él no se quedó en los pecados de apariencia externos, Él miró el corazón. Y por eso dijo a los varones: basta que mires con deseo a la mujer de tu prójimo para que cometas pecado. Basta que odies en tu corazón o guardes rencor contra alguien, ya te has convertido en un asesino. Porque para Jesús el pecado no tiene que ver con la apariencia externa o solamente los actos externos, sino con las intenciones del corazón. Y un día Dios va a juzgar las intenciones del corazón, y cuando juzgue esas intenciones y motivaciones nuestras, ¿quién va a poder levantar la cabeza delante de Dios y decir: Señor, yo no soy tan malo? Cuando juzgue mis intenciones y motivaciones, yo estaré condenado y culpable de rodillas delante de Él. Pero lo lindo es que el Evangelio nos dice que Cristo murió por nuestros pecados, y por eso es que estoy hablando que somos pecadores y necesitábamos un Salvador. La necesidad de castigo divino. ¿Por qué Dios tiene que castigarnos si la culpa no es nuestra, que hemos nacido malos? ¿No se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué culpa tiene el ser humano si la naturaleza es pecaminosa? La verdad es que por ser humanos, Dios nos ha dado libre albedrío, voluntad para tomar decisiones. Pero en esa voluntad que tenemos, libertad de tomar decisiones, hemos pecado. Pero pueden volver a decirme ustedes: por eso, ¿qué culpa tengo si Dios me ha creado con libre albedrío? Es que Dios no quiso crear robots, quiso crear seres humanos. Y para crear seres humanos tuvo que dejarnos en libertad, y en esa libertad nos perdimos y hemos pecado. La culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Pero igual, entonces, ¿por qué nos creó? Bueno, aunque tengo mis errores y mis pecados, pero doy gracias a Dios que tengo vida. Y lo lindo es que en Cristo Jesús, cuando Dios envió a Cristo Jesús, no solamente nos creó con libertad para tener voluntad y ser seres humanos, personas, sino que también, sabiendo que en esa libertad íbamos a caer, por eso envió a Jesucristo para que realmente muriera por nosotros. Pero también Dios, aparte de tener tanto amor de habernos creado, también es un Dios justo. Y al ser un Dios justo, Él tiene que castigar el pecado sí o sí. O sea, para Dios no existe de que: tú eres hijo del pastor tal, o tú eres un hijo de repente de una señora que ayudó mucho a hacer obra social. Entra por acá por la otra puerta que nadie te vea en el cielo. Aquí en la puerta están los condenados. Tú entra por allá por donde nadie te vea. O sea, Dios jamás va a ser así. Dios es justo, 100% justo. Y por ser justo, es que realmente Él tiene que condenar al pecado, y de esta manera al pecador. O sea, no es que Dios sea malo, Dios es justo. Pero entonces, ¿por qué no deja de condenarnos? No, Él va a condenar sí o sí, pero en su amor envió a Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. A su propio Hijo lo condenó por culpa mía y por culpa tuya. Dígame si no es un inmenso amor. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, es entender el Evangelio. Cuando yo entiendo que soy pecador, que realmente cuando quiero hacer el bien termino haciendo el mal, que cuando me propongo cambiar mi vida me doy cuenta que sigue igual, y me doy cuenta que no puedo cambiar con fuerza humana y voluntad propia, es cuando necesito un Salvador y miro a Dios y puedo ver en la palabra de Dios a Jesucristo bajando a morir por mis pecados ahí en la cruz. Entonces lo mínimo que me queda es decir: gracias Dios, porque soy malo sea lo que sea, pero si hoy me arrepiento, si hoy entrego mi vida a ti y reconozco a Jesús como Señor y Salvador, entonces tengo vida eterna. ¿De quién es la obra? ¿Es mía o es de Jesús? La obra es de Jesús. Yo solamente tengo que tener fe, confiar y aceptar ese regalo que me da de la vida eterna. Esto es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados porque yo era el pecador condenado. Yo necesito reconocerlo como Salvador, porque el juicio de Dios viene sobre los pecados y sobre mi pecador. Pero cuando yo acepto a Jesús, Él se convierte realmente en mi Salvador y en el dueño de mi vida, y por lo tanto puedo vivir una nueva vida en Cristo Jesús. En resumen, esto es el Evangelio y tenemos que predicarlo muy ampliamente, pero luego lo veremos un poco más a detalle. ¿Cómo logramos, segundo punto, que el Evangelio llegue al corazón y la mente? Entendiendo las verdades de la doctrina del Evangelio. Miren esta frase muy interesante. En 1 Timoteo 1, 10, 11 dice: para cuantos se opongan a la sana doctrina según el glorioso Evangelio. El Evangelio tiene una doctrina que es sana. Me atrevería, no quiero respuestas, pero pregunto: ¿cuántos conocen la doctrina del Evangelio? ¿Cuántos han estudiado la doctrina del Evangelio? Porque podemos ser evangélicos sin conocer la doctrina del Evangelio. Y eso sería triste, porque cuando pasan los años ya no vas a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque no conoces la doctrina del Evangelio. Ahora, ¿cuál es la doctrina del Evangelio? Aquí tenemos, ¿no? Yo lo llamo las joyas de la cruz: redención, propiciación, justificación, reconciliación, santificación, liberación.
y pueden haber más. Ahora, no sé cuántas de ellas lo conoces en su concepto teórico, pero también quizá lo conoces de una forma práctica, ¿no? Porque es importante. Aquí lo vamos a ver al detalle cada una de ellas. Cuando hablamos de las joyas de la cruz y entendemos estas verdades, podemos decir glorioso evangelio del Dios bendito. Pero mientras no conozcamos eso, vamos a hacer emoción nada más. Yo quisiera que esto sea un panorama para que a nuestra mente llegue el desafío de conocer el evangelio enteramente. El evangelio, o mejor dicho, la sana doctrina, va a ayudar a renovar nuestra mente. Un creyente no va a ir cambiando su vida, no va a renovar su mente, no va a cambiar su comportamiento mientras no profundice más en la doctrina del evangelio. Ahora, ¿cuál es la doctrina del evangelio? Aquí está cada uno de ellos. Espérense, creo que... vamos ahí. Vamos a hablar quién era yo, qué era. Vamos a ver la verdad doctrinal, qué hizo Cristo y qué soy ahora, a la luz de estas joyas de la cruz. Veamos el primero. ¿Qué era yo antes de conocer a Jesús? Era esclavo del pecado. ¿Qué hizo Cristo según 1 de Pedro 1, 18, 19? Su sangre preciosa lo derramó en la cruz para darme libertad, liberación. Pagó un precio por mi pecado. Y por eso esa palabra se conoce como redención. La redención es liberación. Pagar un precio para rescatarme y perdón de mis pecados. Eso es la redención. Por eso, ¿qué hizo Cristo? Pagó el precio de mi pecado con su sangre. ¿Qué soy ahora? Soy libre del pecado. Soy libre de la esclavitud del pecado. Ya no debo nada a nadie espiritualmente hablando. Si un creyente le dice a Cristo, te reconozco como mi redentor, que tu sangre que derramaste en la cruz pagó el precio de mi pecado y te reconozco como mi salvador, pues no hay deuda delante de Dios. Tu deuda queda cancelada. Es como que un día sacas tu carro y lo roban en el espejo, tu carro nuevo, lo roban en el espejo, cerca al mercado, ya sabes a dónde te vas a comprarlo, ¿no? Te vas a la cachina y lo encuentras ahí tu espejo. Es tuyo, deben darte, pero no tienes que pagar ahora. ¿Qué estás haciendo? Redimiendo, liberando. O sea, era tuyo, te robaron y ahora pagas un precio para rescatarlo. Es lo que ha hecho Dios con nosotros. Éramos de Él, nuestro pecado nos apartó de Dios. Ahora viene Cristo, paga un precio que no es oro y plata, dice Pedro, sino su sangre preciosa, y por lo tanto ahora volvemos a ser del reino del amado Hijo y nos hemos apartado del reino de las tinieblas. Eso se conoce como la joya de la redención. Ahora, propiciación. La ira de Dios está sobre mí, claro, porque soy pecador. ¿Cuántos pecados hemos cometido en nuestra vida? Supongamos que eres muy buena gente y que cometes solamente 2 o 3 pecados diarios, ¿ya? 3 pecaditos. En un mes, 3 por 3, son 90 pecados en un mes. 90 por un año, 90 por 12, los matemáticos, estamos teniendo más o menos casi 1000 pecados, ¿no? O por ahí. Y si eso lo multiplicas por los años de vida que tienes, pregunto, ¿eres buena gente? Ojo, que estamos hablando de todo tipo de pecado, aquellos que se ven y aquellos que no se ven, los de apariencia externa y los de internos del corazón. Ahora, la ira de Dios está sobre el pecador, pero Cristo vino y nos ha propiciado, dice 1 de Juan 4:10. Cristo recibió la ira de Dios por mí, porque Dios tiene enojo. Dios se molesta con el pecado. Dios detesta el pecado. Y permítanme la comparación que voy a hacer, pero a veces lo hago para que se entienda y se fije la idea. Estás yendo a Chilete en un carro apretado a toda velocidad, te mareas y el vecino de tu lado se marea y resulta que ¡boom!, le da el soroche sobre tu pantalón. ¿Qué sientes? ¿Qué dices? Tranquilo, no pasa nada y camina, ¿no? No, eso va a ser terrible. Tiene que parar el carro y una limpieza porque no lo soportas. Así es el pecado en la presencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios también que realmente Él va a detestar a aquellos que no son, lo va a vomitar, dice Dios, ¿no? En Apocalipsis menciona que realmente aquellos que andan diciendo que son cristianos y no lo son, y aquellos que andan realmente sin Dios, dice, yo los vomitaré de mi presencia. O sea, Dios no va a aceptar el pecado. ¿Por qué? Porque Él tiene ira contra el pecado. Entonces, ¿cómo he vivido yo sin Dios? En la ira de Dios. Cristo me propició, es decir, Cristo recibió la ira de Dios por mí. El castigo que venía sobre mí al final cayó sobre Cristo. Y al caer sobre Cristo, Él llevó el enojo y la ira santa de Dios. Y por eso Jesucristo dijo en la cruz, Padre, Padre, ¿recuerdan? ¿Por qué?
¿Por qué me has abandonado? Porque la ira del Padre estaba cayendo en él por causa de mi pecado. Ahora, ¿qué me ha bendecido esto? Que ahora soy un hijo amado, no temo los juicios futuros. Si ya el juicio de la ira de Dios cayó sobre Cristo y a Cristo lo recibo como mi Salvador, yo no temo el futuro, yo no temo los juicios, yo no temo el fin del mundo, yo no temo el gran trono blanco, yo no temo nada del futuro de los juicios. ¿Por qué? Porque Cristo me ha propiciado. Y si yo conozco el Evangelio de Cristo, y cuando dicen el fin del mundo, que venga, se acaba la tierra, que se acabe. Porque dice la Biblia, ninguna condenación hay, dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos entender, que en Cristo Jesús ya no hay temores ni miedos. Otra verdad del Evangelio, la justificación. Yo era culpable por ser pecador. Si un título tenía sobre mi frente era culpable, culpable y todos los días culpable. Pero ahora, ¿qué pasa? Cristo me ha justificado, Gálatas 2:16. Cristo se hizo culpable por mí. Él tomó mis culpas en la cruz. Ahora soy inocente. Inocente, o sea, tienes derecho a entrar al cielo por Cristo Jesús. Seguro de entrar al cielo y ahora vivo en paz. Ya tengo la paz con Dios. No vivo en temores. Si tengo la paz con Dios, entonces, miren, una de las cosas más difíciles en la vida de conseguir es la paz, que no lo consigues con dinero. Pero en Cristo Jesús nos ofrece esa paz espiritual con Él, esa paz con las personas, porque cuando la paz de Dios llega a mi corazón, y si yo tengo un problema con mi hermano o mi hermana, o un familiar, me voy y arreglo los problemas. Y viene la paz, arreglo mis dificultades con todo, ya no me estoy metiendo en problemas con nadie, y si fallo pido perdón. ¿Por qué? Porque vivo en la paz de Dios. Y esa paz, hermanos, no se consigue con actitudes humanas, ni tampoco con dinero, sino con la fuerza de Dios. La otra joya de la cruz, la reconciliación. Yo era enemigo de Dios por mi pecado. No solamente como que estaba lejos, mejor no me acerco a Dios porque si más conozco dicen que peor es. ¿No han escuchado eso? No vale conocer mucho porque si conoces mucho luego Dios te va a juzgar más porque ya conoces más. No, hay que recordar que conozcas o no conozcas, somos enemigos de Dios. Pero Cristo nos ha reconciliado, ahora Cristo restauró mi amistad con Dios. Y al restaurar mi amistad, ahora soy amigo de Dios. La pregunta es, ¿qué relación tenemos con Dios? ¿Una relación de amigos? ¿Una relación de amistad? ¿Una relación de confianza? ¿O es una relación dominical nada más del domingo? ¿O es una relación de vez en cuando como el llavero que solo me acuerdo cuando voy a entrar a la puerta de mi casa? Luego lo meto acá y me olvido todo el día. No, necesitamos una relación real con Dios. Otra joya de la cruz, la santificación. Antes era sucio por el pecado, espiritualmente hablando, en mi mente, en mi corazón, mis intenciones. Cristo me santificó, 1 Corintios 6:11. Cristo me limpió con su sangre, ahora soy santo sin pecado de condenación. Ahora, que hay que tener cuidado, miran, que tú eres santo, ya eres perfecto. No, la santidad de santificación. Ahora soy santo porque si me doy cuenta que hay un pecado que me está controlando, oro, trabajo en ello, pido a Dios y ese pecado desaparece. Si siento enojo acá por mi hermana, tengo que trabajar en mi corazón y hacer que ese enojo quite Dios de mi vida porque no vale vivir así. Si yo tengo envidia porque mi hermano tiene más que yo, trato de matar ese pecado que está en mi corazón porque me hace daño. Si yo soy orgulloso, que cuando me hacen algo al toque me enojo y no perdono, si soy cristiano ahora tengo que aprender la humildad. Y ahí es cuando hablamos de santo, de santificación. Cada uno es responsable de ver cuál es su debilidad, qué pecado hay en el corazón, entregarle a Dios y pedirle que nos dé un cambio sincero y verdadero. Y por último, aunque no está completo porque hay una lista más larga, la liberación. Yo era esclavo del poder del pecado y de la muerte. Eso dice Romanos 8:2, que hemos sido esclavos del pecado y de la muerte. Y al ser esclavos del pecado y de la muerte, somos esclavos pues del diablo y somos merecedores del infierno. Pero Cristo nos ha liberado, Romanos 8:2, y Él nos ha dado un poder mayor sobre estos poderes que son el pecado, la muerte, el diablo y el infierno. Pase lo que pase con mi vida, yo no voy al infierno. Estoy convencido porque he reconocido a Cristo como mi libertador. Me ha justificado, me ha propiciado, me ha santificado, me ha redimido, me ha reconciliado, me ha propiciado. Todas esas verdades Cristo ha hecho en mí. ¿Cómo voy a dudar de mi salvación? ¿Cómo? Conozco muchos creyentes que cuando les pregunto, si mueres hoy, ¿a dónde te vas? ¿Qué será? Pues Dios sabe, ¿no? Depende cómo me encuentre. ¿Cómo te va a encontrar mal? Si Cristo ha hecho la obra, Él nos ha dado la seguridad de la vida eterna. Entonces, la liberación tiene que ver, quitar todos los miedos también del corazón y de la mente de uno. Hasta aquí hemos visto un resumen muy general, entonces, de todas estas joyas de la cruz. Cuando la verdad del Evangelio nos llega de manera correcta, eficaz y completa, cambia nuestra forma de pensar
y de desear. Por eso el Evangelio, hermanos, se puede predicar en media hora, pero no se va a entender. Necesitamos ser discipulados, necesitamos leer la Biblia, necesitamos que alguien nos enseñe para liberar los conceptos malos de la cabeza y poner la palabra de Dios allí para que cambie nuestro corazón y nuestra mente. Pregunto, ¿no? ¿Entiendes la doctrina del Evangelio de forma completa? Entenderlo trae salud a la iglesia. Por esto, repito, se llama el glorioso Evangelio del Dios bendito. Y por eso empecé hablando del Evangelio, porque muchos hemos malogrado esta preciosa palabra, el Evangelio de Jesús. Evangelista, evangélico, debe ser un honor, pero a veces le hemos pisoteado esa frase. 3, y la última, ¿cómo realmente uno llega a dejar que el corazón llegue a la mente y al corazón? No basta con entender el Evangelio, ¿sí? No basta con que nos prediquen el verdadero Evangelio y entender el verdadero Evangelio. Necesitamos vivir o comportarnos como es digno del Evangelio, porque una cosa es escuchar y entender y otra cosa es actuar y vivir. Ahora, el Evangelio, hermanos, no solo es para renovar nuestras mentes, sino también transforma nuestra conducta. Es decir, el Evangelio cambia mente y conducta. No basta con comprender, repito, y practicar. La pregunta es, ¿se evidencia el Evangelio en tu conducta? A mí me da pena, ¿no? Jóvenes estudiantes, 5 años en la U, y sus compañeros nunca sabían que era cristiano evangélico. Compañeros de trabajo, que puede estar 2, 3 años y no saben que eres un creyente. Es que da vergüenza hablar de decir que es evangélico. ¿Por qué? Porque se burlan. Que se burlen un poquito, pero enseñas que ser evangélico es otra cosa. No eres una persona prohibida, encerrada, cucufata, anacrónica. No, no, no. El Evangelio y el evangélico debe ser una persona, hermanos, digna en la sociedad, que da un buen testimonio, que es diferente a todos y que debe llevar la bandera de cómo guiar nuestra vida en esta tierra. Por eso dice que el Evangelio es la luz, Cristo es la luz, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, y eso tenemos que enseñar. Pero a veces no hablamos ni testificamos porque tenemos pecado dando vuelta en el corazón que no nos deja, y ese pecado no solamente puede ser la vergüenza, sino a veces ese pecado puede ser, hermanos, la pereza o el temor mismo. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser cristianos de verdad, comprendiendo este Evangelio glorioso. Ahora, Filipenses 1:27 dice, ¿no? Urge a los creyentes acá en Filipenses 1:27 y nos dice lo siguiente: comportaos de una manera digna, o sea, apropiada del Evangelio de Cristo. Cuando Pablo estaba en la cárcel, le escribe a la iglesia de Filipos y les dice, compórtense de la manera digna del Evangelio, porque el Evangelio es precioso, es santo, es puro, es verdad, pero nosotros somos el problema, que no lo vivimos y luego la gente no quiere buscar el Evangelio. Y por ello Pablo repite, ¿no? Compórtense, comportaos de manera digna al Evangelio de Jesucristo. Ahora, vivir de acuerdo al Evangelio es vivir con firmeza, con unidad y trabajar en unanimidad. Este versículo no hay tiempo, el 1:27 de Filipenses, da 3 consecuencias de vivir dignamente, y una de ellas es, de acuerdo al Evangelio, ¿no? Es estar firmes. Cuando un creyente no es firme, discúlpenme, pero si hay un creyente que lleva años y no tiene firmeza, no tiene compromiso, tiene un problema de entender el Evangelio aquí. Quizá tiene deseo, pero le falta entender las joyas de Cristo Jesús. Cuando un creyente no busca la unidad de la iglesia, sino la división, la pelea, un carácter que divide en vez de que une, tiene un problema de no comprender el Evangelio. Y una palabra preciosa y difícil de encontrar en el mundo es la unanimidad. Trabajen en unanimidad. Dice, cuando entendemos el Evangelio, trabajamos en unanimidad. Miren, la unidad en las instituciones. Yo he trabajado secularmente en instituciones. Qué difícil es tener unidad. Estamos juntos. Trabajamos porque la empresa o la institución tiene sus normas y todo, pero la unidad no se consigue. Lo hacemos el proyecto que hay por hacer, lo hacemos el proyecto, pero luego hay peleado, grupo acá, grupo acá, grupo acá. Eso no es unidad. La iglesia tiene que ser ejemplo de unidad, y más que unidad, la iglesia debe ser ejemplo de unanimidad. ¿Y qué significa unanimidad? Tener el mismo sentir, que si levantamos la mano para hacer algo, 100%, no hay ninguno que dice no. Y ese es un milagro, ¿eh? Difícil. Pero la unanimidad se consigue cuando Cristo entra al corazón, cuando el Evangelio lo comprendemos en la mente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo el Evangelio la doctrina del Evangelio está muy pegada y nos llama a vivir en la vida diaria dando un buen testimonio. Avanzamos. En Corintios 6, 18, 20 dice,
huyan de la inmoralidad sexual. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto que había caído en este desorden dentro de la iglesia y les dice, huyan. Pero Pablo basa su súplica explícitamente en el Evangelio, porque dice, pues por precio habéis sido comprados, redimidos, la redención. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Si no he caído en la inmoralidad del adulterio, de sacarle la vuelta a mi pareja, es porque el Evangelio está en mi mente y mi corazón. Y porque cuando llega la tentación y se presta la circunstancia, uno aprende a huir. Por amor, quizá a la pareja, pero si algunos ya no tienen amor, por temor y amor a Dios. Porque realmente cuando el Evangelio está en el corazón, nos hace correr del pecado. Y donde uno huele a tentación de esa naturaleza, corre, huye, porque el Evangelio está acá. Miren, el Evangelio es clave para matar ese pecado. Otro ejemplo, Efesios 4:32, cuando nos insta al perdón, se refiere explícitamente al Evangelio como motivación y como modelo. Dice, perdonaos unos a otros, ¿sí? Ahí el texto no está completo. Perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Si no comprendo cuánto me ha perdonado Dios, no voy a poder perdonar a mis hermanos. A veces llegamos a ser cristianos, evangélicos por años, pero nos hacen una y al toque me enojo y no perdono. U otras veces estoy peleado con alguien y no perdono. Es una persona que no ha entendido el Evangelio. Yo recuerdo muy bien a amigos decirles, creyentes, no sé si son creyentes exactamente, pero les he dicho, por favor, ve y pídele perdón a estos 4 hermanos que has ofendido. Y luego, bienvenido a la unidad de la iglesia, a la comunión. Pero pídele por favor perdón porque les has ofendido. Me dice, no, ni a ti, ni a ti, ni a ti. Nadie me va a obligar. No ha entendido el Evangelio. El Evangelio es perdón. Cristo me perdonó los miles de pecados en mi vida. ¿Cómo yo no voy a poder perdonar a mi hermano, que es tan pecador como yo? Cuando uno no ha aprendido, hermanos, a perdonar, tiene un problema en su vida. Y hay muchos religiosos que andan con amargura en el corazón, que andan sin saber perdonar en el corazón. No han entendido el Evangelio. Y me pregunto si realmente, si no han entendido el Evangelio, ¿irán al cielo? El perdón es clave. ¿Saben por qué, hermanos? Yo no soy perfecto. Si me invitan a su casa a pasar unos días, de repente les voy a ofender en algo. Pero ahí está la palabra bendita de decirle, perdóname, perdonémonos, te perdono. Porque no somos perfectos. Pero si no aprendes a pedir perdón y no aprendes a perdonar, no has entendido el glorioso Evangelio de Cristo. Otro ejemplo, 2 más y termino, de los versículos aquí, Efesios 5:25, cuando le dice a los esposos, ¿no? Esta es una frase de la pareja, que amen a sus esposas, lo hace relacionando su exhortación directamente con el Evangelio. Por tiempo, hermanos, no puedo fallarme más, pero aquí en Efesios 5 dice, ¿no? Esposos amen, hermanas, ¿qué dice? Ya. Esposos amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? De a poquitos, al 10%, al 50%, entregó el 100% en la cruz. Y eso es lo que nos pide a los esposos. Una vez más, el amor dentro del hogar, sujetados unos a otros y amarse, ¿no? Unos a otros, depende, hermanos, de comprender también el glorioso Evangelio de cómo Cristo amó a la iglesia. Y ese es nuestro modelo, una vez más, el Evangelio. Y la última acá, en Corintio, ¿no? Cuando Dios nos llama a los corintios a ser generosos, dice lo siguiente, ¿no? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. ¿Qué quiere decir? Que el aprender a dar, el aprender a compartir, el aprender a, de repente, si esta ropa no uso, lo comparto acá, si tengo más alimentos que otro día, lo comparto con un hermano, si veo que alguien tiene necesidad, me voy en su casa, le ayudo. Ese compartir, ese darse, nace de entender de cómo Cristo se dio por mí. Y si Cristo dio su vida en la cruz por mí, ¿cómo no voy a dar yo medio día para ayudarle a la hermana a pintar su casa o de repente compartir los alimentos que Dios me ha bendecido más este mes que el otro? Porque somos hermanos en Cristo. Ese compartir nace de entender que Cristo, siendo rico, se hizo pobre y murió por nosotros. Ahora, ¿yo no voy a poder imitar eso? Sí, si es que comprendo el Evangelio. Podría dar muchos ejemplos, hermanos, pero he llegado hasta acá con mi conclusión. Repasamos un poquito. El verdadero Evangelio de Cristo habla de tu pecado, de condenación, de la necesidad de un Salvador y del amor de Cristo en la cruz. El Evangelio de Cristo cambia nuestra forma de pensar, entender sus doctrinas, hace una mente diferente, como la mente de Cristo. Y también el Evangelio de Cristo cambia el corazón, las conductas y toda acción de la vida. Entonces, esta es la única manera, hermanos, de que una iglesia sea sana,
de salud espiritual, entendiendo el Evangelio de una forma completa, eficaz, verdadera, en toda la magnitud de sus joyas. Eso no lo vas a comprender en un mensaje ni en un mes, lo vas a comprender en todo el resto de tu vida, pero hasta donde puedas, dile al Señor, en verdad yo quiero ser diferente, cámbiame Señor, yo quiero que aquí tú entres no solamente a cambiar la voluntad de mi corazón, sino también esta intención de mi mente. Mente y corazón tiene que haber un cambio, hermanos, para no ser religiosos evangelistas, sino ser creyentes de verdad. Que Dios nos ayude. Y si hay alguien acá que en su corazón sabe que hay cosas que tiene que pedirle perdón al Señor, si Dios te ha hecho pensar un poco a través de su palabra que ha ido exponiendo, de que hay cosas que tienes que dejarlo ahora, porque hay un Dios santo que va a demandar de esas cosas ocultas que uno tiene, pues ahí donde estás vamos a orar y pídele perdón a Dios. Recíbelo a Jesús como el Señor y tu Salvador, y luego acércate a uno de los miembros de cada iglesia y dile, quiero entender más de la Biblia. Por favor, como le dije al eunuco a Felipe, enséñame, si no me explicas cómo voy a entender. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Joseph. Oramos, hermanos. Señor Jesús, una vez más en esta mañana, quiero darte gracias en verdad por tu palabra. Yo te agradezco por esa linda obra que has hecho en la cruz, Señor. Gracias en verdad porque entender el Evangelio es ser liberado de muchas cosas en mi mente, en mi corazón. Es un desafío también a testificar, pero también es una linda esperanza y un consuelo de vivir sin miedos, sin temores. Es una vida de seguridad, es una vida de gratitud, es una vida de servicio. Ayúdanos aquí en la iglesia, Señor, que el Evangelio siga cambiando en mi hogar, que el Evangelio siga cambiando a mis hijos, que siga cambiando mi vida, que siga cambiando la comunión aquí de la iglesia. Y gracias por estos 19 años, Señor, pero yo te pido que no dejemos de ser evangélicos, es decir, de vivir esa buena nueva y esa buena noticia en mi corazón, de tal manera que el mundo entienda las verdades tuyas, de tal manera que traiga paz y seguridad a mi corazón, de tal manera que me enseñe a servirte. Te pido en esta mañana, si hay alguien que está en su mente y en su corazón reconociendo su pecado, entregando su vida a ti, reconociéndote, Jesús, como Salvador y Señor, que tú en verdad, mi Dios amado, le perdones y que tenga esa confianza de acercarse para poder empezar a discipularnos y aprender más de las verdades tuyas. Gracias por tu salvación, Jesús, en tu precioso nombre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias.